¿Por qué a Laureano González, el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, le impusieron una multa de $410,000? Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a empezar comentando quién es Laureano González. Bueno, ya sabemos que fue presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde 2015 a 2021. Es el anterior presidente a Jesús Berardinelli y luego a Jorge Jiménez, y salió su decisión por parte del TAS condenándolo o confirmando la sanción de FIFA a una multa de $410,000 y a una suspensión de 5 años para ejercer cargos en el fútbol. Otro caso más de corrupción en el fútbol venezolano. Teniendo en cuenta esto, pues bueno, él nace en Asturias, España, y luego desde muy joven decide emigrar a Venezuela. Hay una nota espectacular de Idioma Futbé sobre Laureano González en su momento, de Fabiana Dorrey, que habla de varios detalles poco conocidos de él. Laureano fue y presidió la Asociación del Estado Bolívar, fue fundador de Mineros de Guayana, fue militante de los partidos comunistas, Vanguardia Comunista y el MAS. También en Runrunes se indica que llegó a la Liga Profesional de Fútbol y fundó y estuvo como presidente de la Liga Profesional de Fútbol en el año de 1991, y en el año de 1996 había una disputa brutal entre la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol, presidida en ese momento por Rafael Esquivel, y con la nueva ley del deporte que salió en Venezuela en el año de 1995 y que entró en vigor en el 96, hicieron una negociación. Y ahí es cuando por fin Laureano entra a la Federación Venezolana en el año de 1996. Imagínense ustedes, desde 1996 hasta 2021 estuvo Laureano en la Federación, excepto por un corto periodo de tiempo que no figuró. Pues bueno, Laureano obtiene varios cargos dentro de la federación, llega a ser vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y luego de que ocurre el FIFA Gate con el que es arrestado Rafael Esquivel, él, el 8 de junio de 2015, hace más o menos 10 años atrás, se convierte por fin en presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y aquí viene una de sus primeras declaraciones, que es importante conocerla para que veamos quién es este personaje. Y estas declaraciones se las dio a Gerardo Blanco para el diario Últimas Noticias y es reseñado por Grada Digital, donde cuando él toma la presidencia, en medio de todo este FIFA Gate, él dice: si yo hubiera sabido algo de lo que ocurría con el FIFA Gate, obviamente, si es que se produjeron esos sobornos, yo sería cómplice, sería un cómplice, y seguro habría recibido una parte, porque bien tonto es quien sepa y no pida. Así que no llegué a tonto, no sabía ni me lo podía imaginar, pues no deja de ser una suposición sin bases en la mano. Luego continúa diciendo Laureano: yo no sabía porque yo no firmo contratos en la FBF y por tanto nadie me ofreció nada. Es como pensar que todos los que firman contratos públicos y privados reciben soborno. Ese es Laureano González, el que si hubiera sabido que había sobornos y pagos en el FIFA Gate, él hubiera pedido. Ese es el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo comienza esta situación de Laureano González? Pues bueno, FIFA empieza en una de sus tantas revisiones y tantas auditorías que le hacía la Federación Venezolana de Fútbol, ¿no? Llegó en 2018 y se percató de que habían una serie de problemas financieros. Y ahí encuentra, en el análisis que hace en 2018, que hubo unos tours futbolísticos a Colombia y a Italia por $308,000 que estaban como raros, y que también había una compra de kits de fútbol a una sociedad que se llama Textiles Flix S.A., esto relacionado con el contrato de Giboba, por unos $100,000 que estaba rarísimo. Entonces empiezan a investigar más profundamente e identifican, esto es una auditoría que trae FIFA que se llama Control Risk, e identifican que básicamente no se tiene documentación de compras de $2,408,873 en cosas que compró la federación. No se tiene ninguna documentación, no se sabe por qué se gastó ese dinero, y que está mal soportado la cantidad de $14 millones. Básicamente ahí empiezan a investigar y encuentran 7 transacciones extrañas de Laureano González cuando era presidente. Recordemos que Laureano González renuncia a la presidencia comenzando el año 2020, renuncia a la presidencia, entra Berardinelli,
Luego fallece Berardinelli arrestado y regresa Laureano como presidente de la Comisión Normalizadora de FIFA. Pero hay que acotar que estas 6 transacciones ocurrieron entre 2017 y 2019. Es decir, estas transacciones no ocurrieron cuando él era parte de la Junta Normalizadora. Estas transacciones ocurrieron cuando él era el presidente de la federación. Pero a mí lo que me impresiona de primero es la defensa que seguramente Antonio también va a comentar de él, pero lo que me llama la atención es que en su defensa prácticamente le echa la culpa a Jesús Berardinelli. Así, obviamente una persona que ya no está, una persona que no podrá defenderse evidentemente, pero me causa justamente curiosidad porque en parte de la decisión que está pública, dice el señor Berardinelli era quien ejercía un control absoluto sobre la operación económica diaria de la FBF. Otra de sus defensas. Por responsabilidad del señor Berardinelli, había una ausencia general de controles y procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Básicamente su defensa era, evidentemente, yo no fui, yo no sabía, pero además de eso, no es culpa mía, es culpa de otra persona. Entonces, por favor, Antonio, amplíanos un poco más esta cuestión, porque sé que te leíste toda la decisión. Voy a defender a Berardinelli. Ya comentamos en un video pasado todas las cosas que hizo mal a Berardinelli, pero qué descaro decir que fue Berardinelli únicamente él. Es terrible. Pero no solo eso, sino que para complementar un poco tu información y como punto previo antes de analizar cada una de las 7 transacciones, es muy interesante decir que hubo una reunión en el año 2020 con Control Risk donde se le pregunta estas transacciones y él dice que estas transacciones, cuando ya él era parte de la comisión normalizadora, dice que estas transacciones básicamente eran a pedido de Berardinelli, que Berardinelli usaba su firma y que eran todo un esquema de facturación ficticio. Y luego en este juicio se desmiente y dice que él no dijo eso y que esa entrevista con Control Risk no existió. Entonces es como, hermano, pero si quedó grabado y quedaron las minutas y ¿cómo dices que no sucedió? Es una actitud que a mí en lo personal me sorprende muchísimo, que esa sí ha sido su defensa, luego la vamos a comentar un poco más. Ahora vamos a ver, y las voy a ir poniendo en pantalla poco a poco, las transacciones y las irregularidades de estas transacciones. Spoiler alert, el común denominador de todas las transacciones es que no hay pruebas de que se recibieran los productos que compraron. Vamos con Genius Choice Corporation. Se gastaron en esta $55,000 para bienes supuestamente para modernizar la infraestructura tecnológica de la Federación Venezolana de Fútbol. No hay pruebas de que se recibieron. Es interesante contar que posteriormente esta fue una transacción en 2017 y que posteriormente, luego del año 2020, esta compañía cambió de nombre y ahora se llama Project Markets, y cuando estaba Tomás Álvarez allí, Tomás también firmó contratos para comprarle a Project Markets $102,000 productos para pintura y riego de una piscina en Margarita. Es decir, Laureano le compraba productos tecnológicos, computadoras, etcétera, y luego le compraban pintura y riego de piscina y cosas para... Sorpresivo. Esto es comparando la decisión de Tomás Álvarez con la decisión de Laureano. Luego, ahora tenemos en pantalla la de Beware Consultores. Esta es una transacción del 9 de enero de 2018. Se pagaron $52,000. Y esto era para liquidar servicios prestados de puntos de venta para un partido entre Venezuela y Ecuador en los Estados Unidos de América. Y obviamente no se encuentra sustentado ni evidencia creíble sobre esta transacción. Hay que decir, y esto es lo más llamativo de la historia de esta empresa Beware, que cuando emitió la factura no existía como empresa. Es decir, un organismo inexistente emitió una factura, pero luego se creó. Ok. Además, dice el TAS que se destaca también en la página de internet que dicha empresa se dedica a servicios de consultoría financiera sin que se haya demostrado que había un servicio de puntos de venta. Otra vez, no hay prueba. Vamos con Denamex Brokers. Esta fue una transacción de marzo del 2019 por $44,964 y era mantenimiento para el SENAL, químicos, filtros, maquinaria para depurar el agua. ¿Okay? El apelante, es decir, Laureano, se refiere a que habían unos sellos de recibido de factura. Esta era la única cuestión que tenía sellos de recibido, y el TAS observa y dice que ninguno de los mismos sellos acredita la llegada del material al TAS y que parece que que en el centro no tiene ni fecha ni mayor referencia, y el que aparece el sello del centro, y
el que aparece inferior en la factura no hace referencia específica a que fue recibido en el CENAR y en conjunto no son indicios fiables de la entrega material de bienes. Además, la FIFA tuvo como testigo al señor Víctor Díaz, quien era gerente del CENAR en ese momento y quien declaró que él no vio que llegaron esos productos. Hay que comentar que en la decisión de Tomás Álvarez, esta empresa luego se cambió el nombre a True Fisherman Inc. y después de haberles comprado químicos y filtros para maquinarias, en el caso de Tomás Álvarez, a esta empresa le compraron 252 paquetes de pescado para ser entregado en 50,000. Así que puras empresas multifacéticas hay aquí. Te venden pescado, pero también químicos para piscina, pero también computadora, pero también químicos para piscina. Siempre es interesante. ¿Qué tienen esas piscinas? ¿Qué tenían esas piscinas? Me llama mucho la atención. Blockchain Enterprise Pro. Siguiente transacción de febrero del 2019 por $42. Eran compras de pintura y grama artificial. Compraba mucha pintura la federación, ¿no? Entonces indica aquí que Berardinelli le dijo a Laureano que bueno, que se pintó todo el CENAR con ganoles de pintura enviados desde Caracas porque en la isla Margarita está rodeada de agua por todas partes, el óxido daña todas las estructuras metálicas y hay que estar permanentemente pintando como en los barcos, según informó en reunión de consejo directivo el señor Berardinelli y mostró gráficos de los trabajos de la pintura y bueno, esto fue lo que declaró Laureano, pero no hay prueba. Ok, siguiente punto. Rare Products, transacción del noviembre de 2018 por $85,500. Piezas y equipos de mantenimiento para el CENAR eran 4 plantas eléctricas. El señor Víctor Díaz, gerente del CENAR, no las vio llegar. No hay prueba. Vamos con Rularu de transacción por 30,000, bombas de agua y halógenos para las torres de iluminación del CENAR. No hay prueba. Y ahora vamos a la última transacción estrella de esta decisión, que es la de Textiles Flix, por $100,000 del 28 de noviembre del 2010. Fíjense ustedes cuál es la situación de esta transacción. Había contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 con Adidas para que entregara los kits deportivos y los uniformes a la selección. El 1 de enero comenzaba contrato con Gibova, pero como iban a hacer una concentración supuestamente en enero, entonces ellos, con permiso de Gibova, contrataron una empresa en Panamá, repito, Textiles Flix S.A., para que hiciera un montón de kits para los uniformes nacionales, cada kit por $125, que además a la FIFA le parece un exabrupto pagar este dinero por los kits, teniendo a Gibova como patrocinadora y que Gibova aceptó esto. Entonces tú tienes un patrocinador que te entrega uniformes deportivos, pero tú vas a contratar una empresa en Panamá para que te fabrique más y pagarle $100,000. Entonces era la compra de supuestamente 800 kits. Y Laureano lo que dice es que, bueno, que primero ese dinero sale de la FIFA, pues eso es un dinero de $100,000 que te da la FIFA para que tú arregles tu fondo. Además no era dinero de la federación, ¿no? Pero era para ese preciso objetivo, para que se compraran uniformes, ¿no? Y entonces él dice que los kits fueron recibiendo poco a poco, que él mismo recibió parte de los kits en Panamá en mayo de 2019, pero al mismo tiempo luego dice que, contradiciendo su propia versión, que él se enteró de esta operación en julio de 2019. Es decir, que él fue a recibir kits en mayo, pero que solo se enteró que existían en julio. Entonces, y dice la versión completa del apelante respecto de las razones por las cuales solicitaron estos kits, pese al contrato con Gibova, tiene varias contradicciones que no hace creíble esta versión. Entonces, que se habían concentrado en diciembre del 2018 a principio y que por ello, en acuerdo con Gibova, se acordó a mandar a hacer uniforme con Flix. Estos kits no llegaron nunca a la federación, según lo que dice la decisión del TAS. Y ahí salen los $410,000. Es la suma de todas estas cantidades que acabamos de narrar y por eso es una multa en dólares. ¿Cuáles fueron los otros argumentos de Laureano? Bueno, que supuestamente dijo que los estatutos no le dan la facultad para manejar pagos y dinero, etcétera, etcétera. Obviamente se revisaron los estatutos y claro que el presidente de la federación tiene pagos, además firmó. Entonces él dice, bueno, no, pero es que Berardinelli ponía mi firma, ¿no? Porque Berardinelli hizo todo solo, yo no hice nada, ¿no? Yo no tengo culpabilidad de nada. Bueno, y lo que piensa el tribunal es, ¿y por qué tú nunca dijiste nada? Nunca te quejaste de nada, nunca protestaste tu firma, nunca impediste algo, nunca te quejaste de las cuestiones que se estaban haciendo. Entonces, sobre Berardinelli, luego
miren, es que lanzó de todo con Bernardinelli. No, por utilización por responsabilidad de Bernardinelli había ausencia general de controles y procedimientos, que la aprobación de pagos como paso previo a la firma de transferencia dependía del director general de la FBF sin la intervención de Laureano, pero Laureano firmó estos documentos por los cuales los gustan. Que Laureano en su función de vicepresidente de Conmebol se encontraba en muchos periodos afuera, por lo cual era sustituido por Bernardinelli. O sea, Bernardinelli es el único culpable de la desgracia de la federación. Por lo que toma con el tema de Flix y de los 800 clips, la compra no fue autorizada por el apelante, que eso fue todo Bernardinelli. Y entonces, ¿qué le dice el TAS? Me encanta esta frase. Se la quiero. Dice, tampoco existe evidencia de que Bernardinelli haya sido el único responsable de la administración y las operaciones, como de alguna manera lo expone el apelante. Prueba evidente de esto es que la firma del apelante fue estampada en cada uno de los formularios que se ordenó las transferencias del precio de las operaciones indicadas en las letras A y B. Y luego entra un debate muy interesante, y ese sí te lo quiero comentar, Elena, sobre si estaba penado en los códigos de ética antes del 2020 el tema de la malversación de fondos. Entonces, los abogados de Laureano, muy inteligentemente, dijeron, bueno, la palabra que se usa en el código es misappropriation, que es apropiación indebida, y la apropiación indebida no incluye la malversación. La versión de FIFA dice, no, mira, esos artículos de apropiación indebida, dentro de la apropiación indebida, dentro de este concepto de apropiación indebida, estaba la malversación. El TAS se pone de parte de la FIFA y dice, sí, es verdad, estaba, porque si ustedes van a la circular 1683 de la FIFA lo explica y dice, mira, para que no hayan errores, hay que entender que cuando estamos cambiando la palabra misappropriation por malversación o apropiación indebida por malversación, esto es parte del mismo institución, de la misma prohibición que estaba antes, donde la malversación siempre estuvo incluida antes y que ahora en la apropiación indebida va a estar incluida también dentro de la malversación. Y resuelven el caso y confirman la decisión de la FIFA entera. ¿Qué piensan ustedes? No, bastante vergonzoso. Una vez más estamos hablando de una situación en la que se encuentra participando algún venezolano. Recordamos que ya hemos mencionado que Venezuela es el país con mayor cantidad de sancionados por la FIFA. Así que nada, es bastante frustrante que de paso de que mienten, lo hacen mal. El caso de Laureano. Y bueno, por eso la FIFA sostuvo que, bueno, Laureano González o pagos a empresa de dudosa existencia, que firma documentos en documentos clave, lo cual afirma que de hecho sí participó. Y tenía una pregunta, en caso de que uno de los argumentos de Laureano es, bueno, mi firma fue utilizada sin mi consentimiento. ¿Eso es realmente posible? ¿Eso realmente puede que utilicen tu firma y tú no te estés dando cuenta, siendo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol? Claro que es posible, todo es posible, Brandon. El problema no es si es posible, el problema es si tú estás enterado y consciente de que eso está pasando y si tú estás, porque el único que puede protestar su firma es uno mismo. Entonces, Laureano pudo haber protestado su firma, pudo haber dicho por qué tú pones eso, pudo haber tantas cuestiones. Entonces, al no hacerlo, obviamente, como que no le interesó y como que sí aprobó esas cuestiones. Qué bueno que traes este punto, Brandon, porque en parte de la decisión dice que uno de los argumentos de Laureano es decir que Bernardinelli hacía un uso de su firma escaneada, pero muy inteligentemente este panel de árbitros se dio cuenta que todas las firmas eran diferentes en las diferentes facturas, en los diferentes contratos firmados. Es decir, no era una copia y pega de la factura, de la firma escaneada, no era una copia y pega de un documento que había utilizado Bernardinelli, sino que los propios árbitros se dieron cuenta, mira, no me creo tu versión porque no son expertos grafotécnicos, pero se dieron cuenta de que las firmas eran diferentes, porque todas las firmas de las personas son diferentes cada vez, ¿no? Pero además de eso, si tú tienes un problema que están usando tu firma y esa va a ser tu mayor defensa, ¿cuáles son los pasos que tú tienes que seguir? Tú tienes que iniciar un procedimiento aquí en Venezuela por falsificación de firma. Tienes que demostrarle a la FIFA con un experto grafotécnico, mira, yo no firmé esto, esta no es mi firma, pero nada de eso está en el expediente. Y por eso es que se confirma esa sanción, porque no hay pruebas de nada, de absolutamente nada. Entonces, con respecto a esta cuestión de las firmas, tenía opciones fáciles, aquí en Venezuela, ante FIFA, de manera privada, de manera pública, y no acudió a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente sí firmaste esa cuestión y eso es justamente lo que está diciendo FIFA. Mira, si es tu firma y aún así
vemos en el escenario de que, ok, no es tu firma, no estás demostrando lo contrario, de paso hacen una evaluación también de la carga probatoria, también bastante interesante, y en definitiva, si tú estás alegando algo, que es un principio general, tú tienes que demostrarlo. Nada de esto pasó en este caso. Pero no solamente eso, sino que, oye, si firmaste o no firmaste, de todas maneras usted era el presidente de la federación. Usted tenía que estar pendiente de las acciones que se estaban tomando, pendiente del personal. Tenga una persona, un director de operaciones, un director financiero. ¿Qué están haciendo esas personas? Porque definitivamente el afectado eres tú como cabeza de esa institución. Entonces, oye, bastante interesante la decisión, pero con respecto a la firma, eso me quedó bastante curioso que los árbitros, de hecho, se dieron cuenta de esa situación. Los árbitros increíbles, además, porque estamos hablando de que está Ricardo de Güell, uno de los mejores árbitros de México, del mundo, espectacular. Teníamos a Arriagada de Chile, espectacular, Arriagada también. Y teníamos del otro lado a Juan José Pinto de España. Así que el panel, nivel increíble. Bueno, primero observamos patrones de corrupción parecidos, ¿no? No hay pruebas en la mayoría de las facturaciones. Empresas que desconocemos y que tienen más propiedades, que tienen más diversidad que una quincalla. De verdad hay muchísimas cosas que llaman la atención, sobre todo la argumentación del señor González, ¿no? Quien se exime de responsabilidad y acusa a un fallecido. Si usted lo sabía desde aquel momento, ¿por qué no tomó los elementos correctivos de una u otra manera? Cuando uno está en un entorno corrupto, las opciones que uno le quedan son pocos. 1, pone al mismo lado de la corrupción. 2, la denuncia. 3, si no tienes cómo denunciarla y tienes problemas, peligra tu vida, peligra tu integridad, peligra muchas cosas, usted simplemente renuncia y se aparta. Pero no puede ser que pasen todo este tipo de cosas y, yo no sabía, es que me hicieron esto, y culpar a una persona que ya no se puede defender, que también ha tenido otros procesos abiertos, que tuvo otros procesos. Entonces, wow, ¿hasta dónde llega esto? O sea, ¿hasta cuándo uno se exime la responsabilidad? No solo eso, ese cambio de narrativas, de primero decir, no, es que era un esquema de facturación ficticio para poder cambiar dinero en Venezuela, y después, no, yo no dije eso. Yo realmente, eso no era una reunión formal, y eso no puede tomarse en mi contra, y el tribunal hace un análisis de esas contradicciones que él tiene, que hay muchas, y ahí determina, no, las pruebas claro que son, no importa si ha faltado formalidad o no. Yo te digo una cosa, y con esto quiero concluir, y esto la dejo picando para ver si hacemos otro programa. Para mí, Laureano González es el peor presidente que ha tenido la Federación Venezolana de Fútbol de los últimos 3 mandatos. Es decir, Berardinelli, Laureano, Esquivel, para mí él es el peor. El peor en todo lo que ha sucedido, el peor en cómo está la cuestión, y lo podemos analizar hoy porque ha pasado varios años y vemos ya todos los efectos, vemos todas las situaciones, etcétera, etcétera. Engañó a muchísima gente, a sus propios miembros de la comisión normalizadora, muchísimas cosas. No quiero meter a la nueva gestión porque la nueva gestión lo importante es analizarla cuando termine. Cuando termine veremos qué dejó, cuál es su legado, etcétera, etcétera. Pero por ahora podemos analizar las 3 pasadas, y para mí, sin duda, la peor es la de Laureano González, y quizás podemos hacer un programa después a futuro sobre eso, analizando esa situación. Sin más ni más, la pregunta es para ustedes: ¿qué les parece esa decisión del TAS? ¿Qué les parece la decisión de la FIFA? ¿Cuál es su balance? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.